Máster en Educación, abre las puertas a tu futuro profesional. El Máster en Educación es un programa que busca formar a profesionales con habilidades avanzadas para mejorar la calidad del proceso educativo en diversos entornos. Este tipo de máster es ideal para aquellos interesados en adquirir conocimientos sobre la gestión educativa, el desarrollo curricular, la investigación educativa y la implementación de políticas que promuevan el aprendizaje inclusivo y eficaz. Universidades donde puedes obtener un máster en educación. Algunas universidades destacadas que ofrecen este máster incluyen: Universidad de Barcelona, España. Universidad Complutense de Madrid, España. Universidad de Harvard, Estados Unidos. Universidad de Melbourne, Australia. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México. Duración del máster. La duración del máster varía según el país y la modalidad, presencial o en línea, pero generalmente dura entre 1 y 2 años. La carga horaria suele ser de entre 60 a 120 créditos ECTS. Asignaturas típicas por año. Primer año. Fundamentos de la educación y pedagogía. Psicología del aprendizaje. Métodos de investigación educativa. Teorías del currículum. Evaluación y calidad educativa. Segundo año, opcional en algunos programas. Innovación educativa y nuevas tecnologías. Gestión y liderazgo educativo. Políticas educativas comparadas. Prácticas profesionales. Trabajo de fin de máster, TFM. Coste del máster. El coste del máster en educación varía considerablemente según la universidad y el país. En universidades europeas, el coste puede ir desde 2.500 a 6.000 euros en instituciones públicas, mientras que en universidades privadas o fuera de Europa, puede ascender hasta 30.000 euros. Becas disponibles. Existen diversas becas que pueden ayudar a financiar los estudios. Becas Erasmus para estudiar en Europa. Becas Fulbright para estudiar en EU. Becas del Gobierno Español, Ministerio de Educación. Becas Chevening, Reino Unido. Becas propias de las universidades, como la Universidad de Barcelona o la UNAM. ¿Cómo obtener becas? Investiga con anticipación, busca las becas específicas de la universidad o región donde quieres estudiar. Cumple los requisitos, muchas becas requieren un alto rendimiento académico, cartas de recomendación, y en algunos casos, pruebas de idioma. Aplica temprano. Las solicitudes suelen abrirse varios meses antes del inicio del curso. Salario y puestos. Los profesionales con un máster en educación pueden aspirar a posiciones como directores de centros educativos. El salario promedio en España es de 35.000 a 50.000 euros anuales. Consultores educativos suelen ganar entre 30.000 y 45.000 euros. Investigadores educativos, los salarios varían entre 25.000 y 40.000 euros. En países como EU, los sueldos pueden ser más altos, con rangos entre 50.000 y 90.000 dólares anuales dependiendo de la experiencia y ubicación. Este máster no solo abre puertas en el ámbito docente, sino también en la investigación y consultoría educativa a nivel global. Fundamentos de la educación y pedagogía es una asignatura fundamental en el primer año del máster en educación que se centra en los principios teóricos y conceptuales que sustentan el proceso educativo. Contenidos principales. Historia de la educación. Se analizan las distintas corrientes y enfoques educativos a lo largo de la historia, desde la educación tradicional hasta las pedagogías contemporáneas. Teorías educativas. Se estudian diversas teorías sobre el aprendizaje y la enseñanza, como el conductismo, constructivismo, y el enfoque socioconstructivista, explorando cómo estas teorías influyen en las prácticas educativas. Psicología del aprendizaje. Se abordan los procesos psicológicos que intervienen en el aprendizaje, incluyendo motivación, desarrollo cognitivo y estilos de aprendizaje. Currículo y diseño instruccional. Se introduce el concepto de currículo, sus componentes y la importancia del diseño instruccional para facilitar el aprendizaje significativo. Ética y filosofía de la educación. Se discuten los valores y principios éticos que deben guiar la práctica educativa y la responsabilidad social de los educadores. Objetivos de la asignatura. Proporcionar una base sólida sobre los conceptos clave de la educación y la pedagogía.
Fomentar una comprensión crítica de las prácticas educativas en diferentes contextos. Desarrollar habilidades para analizar y aplicar teorías educativas en la práctica docente. Esta asignatura es crucial para formar educadores competentes que puedan enfrentar los retos del sistema educativo actual y contribuir al desarrollo de un aprendizaje inclusivo y eficaz. Psicología del aprendizaje es una asignatura clave en el primer año del máster en educación que se centra en comprender cómo las personas aprenden y cómo se pueden optimizar los procesos de enseñanza. Contenidos principales. Teorías del aprendizaje. Se analizan las principales teorías que explican cómo se produce el aprendizaje, incluyendo el conductismo, enfoque en el comportamiento observable, el cognitivismo, enfoque en procesos mentales como la memoria y la atención, y el constructivismo, enfoque en la construcción activa del conocimiento. Factores que influyen en el aprendizaje. Se estudian los diferentes factores que pueden afectar el aprendizaje, como la motivación, la emoción, el contexto social y cultural, y las diferencias individuales, como estilos de aprendizaje y habilidades. Desarrollo cognitivo. Se exploran las etapas del desarrollo cognitivo en diferentes edades, considerando cómo estas etapas afectan la capacidad de aprendizaje y el enfoque pedagógico adecuado para cada grupo. Estrategias de aprendizaje. Se presentan diferentes técnicas y estrategias que pueden utilizarse para facilitar el aprendizaje, incluyendo el aprendizaje cooperativo, la enseñanza diferenciada y el uso de tecnología en el aula. Evaluación del aprendizaje. Se analiza la importancia de la evaluación en el proceso de aprendizaje, diferenciando entre evaluaciones formativas y sumativas y considerando su impacto en el desarrollo del estudiante. Objetivos de la asignatura. Proporcionar una comprensión profunda de los procesos psicológicos que intervienen en el aprendizaje. Desarrollar habilidades para aplicar teorías del aprendizaje en la práctica educativa. Fomentar la capacidad de diseñar estrategias de enseñanza que se adapten a las necesidades de los estudiantes. Esta asignatura es esencial para formar educadores que comprendan las dinámicas del aprendizaje y puedan implementar prácticas efectivas que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes. Métodos de investigación educativa es una asignatura fundamental en el primer año del máster en educación que se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones en el campo educativo. Contenidos principales. Introducción a la investigación educativa. Se abordan los principios básicos de la investigación, incluyendo su propósito, importancia y los tipos de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Diseño de investigación. Se estudian las diferentes fases del proceso de investigación, desde la formulación de preguntas de investigación hasta la elección de un diseño adecuado, experimental, descriptivo, correlacional, etc. Recolección de datos. Se analizan diversas técnicas y herramientas para la recolección de datos, como encuestas, entrevistas, observaciones y análisis de contenido, y se discute la selección de métodos apropiados según el tipo de estudio. Análisis de datos. Se introduce a los estudiantes en técnicas básicas de análisis de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, y se presentan herramientas y software que pueden facilitar este proceso. Ética en la investigación. Se discuten consideraciones éticas importantes al realizar investigaciones en el ámbito educativo, incluyendo el consentimiento informado, la confidencialidad y la protección de los participantes. Presentación de resultados. Se abordan las mejores prácticas para la presentación y divulgación de los resultados de la investigación, así como la redacción de informes y artículos académicos. Objetivos de la asignatura. Proporcionar una comprensión sólida de los métodos de investigación utilizados en educación. Desarrollar habilidades prácticas para llevar a cabo investigaciones rigurosas y éticas. Fomentar la capacidad crítica para analizar e interpretar estudios existentes y su aplicación en el contexto educativo. Esta asignatura es esencial para preparar a los futuros educadores e investigadores en la utilización de la investigación como herramienta para mejorar la práctica educativa y contribuir al conocimiento en el campo. Teorías del currículum es una asignatura esencial en el primer año del máster en educación que se enfoca en el estudio de las diferentes teorías y enfoques que sustentan el diseño, desarrollo y evaluación del currículum educativo. Contenidos principales. Definición y concepto de currículum. Se exploran las distintas definiciones de currículum y su evolución a lo largo del tiempo, analizando cómo se ha entendido en diferentes contextos educativos. Modelos de currículum. Se presentan y comparan varios modelos de currículum, como el currículum centrado en el contenido,
el currículum centrado en el estudiante, y el currículum por competencias, examinando sus características, ventajas y desventajas. Teorías fundamentales. Se estudian las teorías que han influido en el desarrollo del currículum, como la teoría conductista, la teoría constructivista, y las teorías críticas, analizando cómo cada una aporta perspectivas diferentes sobre el aprendizaje y la enseñanza. Diseño curricular. Se discuten los procesos involucrados en el diseño curricular, incluyendo la formulación de objetivos de aprendizaje, la selección de contenidos, y la planificación de estrategias de enseñanza y evaluación. Contextos socioculturales. Se considera el impacto de los contextos socioculturales en el desarrollo del currículum, explorando cómo factores como la política, la economía y la cultura influyen en las decisiones curriculares. Evaluación del currículum. Se aborda la importancia de la evaluación del currículum para garantizar su efectividad, así como las metodologías y herramientas utilizadas para esta evaluación. Objetivos de la asignatura. Proporcionar una comprensión crítica de las teorías y modelos que fundamentan el currículum educativo. Desarrollar habilidades para diseñar y evaluar currículos que respondan a las necesidades de los estudiantes y a los contextos educativos. Fomentar la reflexión sobre la práctica docente y la relación entre teoría y práctica en el ámbito educativo. Esta asignatura es fundamental para capacitar a los futuros educadores en la creación de currículos que sean relevantes, inclusivos y adaptados a las necesidades cambiantes de los estudiantes y la sociedad. Evaluación y calidad educativa es una asignatura clave en el primer año del máster en educación que se centra en la importancia de la evaluación en el proceso educativo y en cómo se puede asegurar la calidad en la educación. Contenidos principales. Concepto de evaluación. Se define qué es la evaluación educativa, sus propósitos y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la diferencia entre evaluación formativa y sumativa. Tipos de evaluación. Se analizan los diferentes tipos de evaluación, incluyendo la evaluación diagnóstica, la evaluación procesal y la evaluación final, así como sus métodos y herramientas. Instrumentos de evaluación. Se presentan los diferentes instrumentos y técnicas utilizados para la evaluación, como pruebas estandarizadas, rúbricas, portfolios y observaciones, y se discuten sus ventajas y limitaciones. Evaluación del aprendizaje. Se estudia cómo se evalúa el aprendizaje de los estudiantes, incluyendo el desarrollo de criterios claros y objetivos, y la importancia de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Calidad educativa. Se explora el concepto de calidad educativa y su relación con la evaluación, considerando aspectos como la gestión educativa, el liderazgo y la cultura escolar que contribuyen a una educación de calidad. Indicadores de calidad. Se analizan los indicadores y estándares que se utilizan para medir la calidad educativa en diferentes contextos, así como las herramientas y procesos para garantizar la mejora continua. Objetivos de la asignatura. Proporcionar una comprensión sólida de los principios y prácticas de la evaluación en educación. Desarrollar habilidades para diseñar y aplicar herramientas de evaluación efectivas y pertinentes. Fomentar la reflexión crítica sobre la relación entre evaluación y calidad educativa y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Esta asignatura es fundamental para preparar a los futuros educadores en la implementación de evaluaciones que no solo midan el rendimiento académico, sino que también promuevan un aprendizaje significativo y contribuyan a la mejora continua de la calidad educativa. Innovación educativa y nuevas tecnologías es una asignatura del segundo año del máster en educación que se centra en cómo la innovación y las tecnologías emergentes pueden transformar el proceso educativo y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Contenidos principales. Concepto de innovación educativa. Se define la innovación en el contexto educativo, analizando sus características, importancia y cómo puede responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes y la sociedad. Nuevas tecnologías en la educación. Se exploran las diferentes tecnologías emergentes que están impactando la educación, como plataformas de aprendizaje en línea, herramientas de colaboración digital y recursos multimedia, así como su potencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Metodologías innovadoras. Se presentan diversas metodologías educativas innovadoras, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje invertido, y la gamificación, analizando cómo éstas pueden integrarse con la tecnología para crear experiencias de aprendizaje más efectivas y motivadoras. Diseño de entornos de aprendizaje. Se discute el diseño y desarrollo de entornos de aprendizaje que incorporen tecnologías, considerando la ergonomía,
la accesibilidad y la experiencia del usuario para fomentar un aprendizaje activo y colaborativo. Evaluación de la innovación. Se analizan las estrategias y herramientas para evaluar la efectividad de las innovaciones educativas y el uso de tecnologías en el aula, así como la recopilación de datos para medir su impacto en el aprendizaje. Desafíos y oportunidades. Se reflexiona sobre los desafíos y oportunidades que presenta la integración de la innovación y la tecnología en la educación, incluyendo la formación del profesorado, la equidad en el acceso a la tecnología, y las implicaciones éticas. Objetivos de la asignatura. Proporcionar una comprensión profunda de cómo la innovación y las nuevas tecnologías pueden transformar la educación. Desarrollar habilidades para diseñar e implementar prácticas educativas innovadoras que integren la tecnología. Fomentar la reflexión crítica sobre el papel de la tecnología en el aprendizaje y la enseñanza, así como la capacidad para adaptarse a un entorno educativo en constante evolución. Esta asignatura es esencial para preparar a los futuros educadores para que se conviertan en agentes de cambio en el ámbito educativo, capaces de aprovechar las innovaciones y tecnologías para mejorar la calidad del aprendizaje. Gestión y liderazgo educativo es una asignatura del segundo año del Máster en Educación que se centra en las habilidades y competencias necesarias para liderar y gestionar eficazmente instituciones educativas, promoviendo un entorno de aprendizaje positivo y colaborativo. Contenidos principales. Conceptos de gestión y liderazgo. Se definen los conceptos de gestión y liderazgo en el contexto educativo, analizando sus diferencias y cómo se complementan para el desarrollo de una institución educativa. Estilos de liderazgo. Se exploran diversos estilos de liderazgo, como el liderazgo transformacional, el liderazgo situacional y el liderazgo participativo, y se estudia su impacto en la cultura organizacional y en el rendimiento del equipo educativo. Planificación estratégica. Se abordan los principios de la planificación estratégica en el ámbito educativo, incluyendo la formulación de visiones y misiones, la identificación de objetivos y la evaluación de resultados. Gestión de recursos humanos. Se discuten las prácticas de gestión del personal educativo, abarcando aspectos como la contratación, la formación, el desarrollo profesional y la motivación del equipo docente. Gestión del cambio. Se analiza la importancia de la gestión del cambio en las instituciones educativas, explorando estrategias para implementar reformas y adaptaciones que respondan a las necesidades de los estudiantes y a las demandas del entorno. Comunicación y relaciones interpersonales. Se destaca la importancia de la comunicación efectiva y las relaciones interpersonales en la gestión educativa, abordando habilidades como la negociación, la mediación y la resolución de conflictos. Objetivos de la asignatura. Proporcionar una comprensión sólida de los principios de gestión y liderazgo en el ámbito educativo. Desarrollar competencias para liderar y gestionar equipos de trabajo en entornos educativos. Fomentar la capacidad de planificar y ejecutar cambios en las instituciones educativas que mejoren la calidad del aprendizaje y la enseñanza. Esta asignatura es fundamental para formar líderes educativos que sean capaces de crear y mantener un entorno de aprendizaje efectivo, colaborativo y centrado en el estudiante, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad educativa. Políticas educativas comparadas es una asignatura del segundo año del Máster en Educación que se enfoca en el análisis y comparación de las políticas educativas a nivel nacional e internacional, examinando cómo estas políticas influyen en los sistemas educativos y en el aprendizaje de los estudiantes. Contenidos principales. Introducción a las políticas educativas. Se definen las políticas educativas y se analiza su papel en la organización y funcionamiento de los sistemas educativos, así como su relación con el contexto social, económico y cultural. Marcos teóricos. Se exploran los marcos teóricos que sustentan el análisis de políticas educativas, incluyendo enfoques como el análisis de políticas públicas, el enfoque comparativo y la teoría del cambio. Comparación de sistemas educativos. Se estudian diferentes sistemas educativos en el mundo, analizando sus características, estructuras y enfoques pedagógicos, así como los resultados en términos de aprendizaje y equidad. Factores que influyen en las políticas. Se examinan los factores que afectan la formulación e implementación de políticas educativas, incluyendo la influencia de organismos internacionales, la cultura política, la economía y los grupos de interés. Evaluación de políticas educativas. Se discuten las metodologías para evaluar la efectividad de las políticas educativas, considerando indicadores de calidad, equidad y resultados de aprendizaje. Tendencias globales y desafíos. Se analizan las tendencias globales en educación,
como la educación inclusiva, la educación para el desarrollo sostenible, y los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en un mundo en constante cambio. Objetivos de la asignatura. Proporcionar una comprensión crítica de las políticas educativas en diferentes contextos y su impacto en la educación. Desarrollar habilidades para analizar y comparar políticas educativas de manera rigurosa. Fomentar la capacidad de reflexionar sobre las implicaciones de las políticas educativas para la práctica docente y la mejora del sistema educativo. Esta asignatura es esencial para formar profesionales capaces de entender y evaluar las políticas educativas, contribuyendo a la toma de decisiones informadas y al desarrollo de prácticas que promuevan una educación de calidad y equitativa a nivel global. Prácticas profesionales es una asignatura del segundo año del Máster en Educación que ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno real de trabajo educativo. Esta asignatura es fundamental para el desarrollo profesional y la integración de la teoría con la práctica. Contenidos principales. Contextualización profesional. Se introduce a los estudiantes en el contexto de las prácticas, analizando la importancia de la experiencia práctica en su formación como educadores y las expectativas de los centros educativos. Planificación de la práctica. Se fomenta la elaboración de un plan de prácticas que incluya objetivos claros, actividades a realizar y estrategias de evaluación, permitiendo a los estudiantes definir su enfoque profesional. Experiencia en el aula. Los estudiantes llevan a cabo prácticas en escuelas, institutos u otras instituciones educativas, donde participan activamente en la planificación, ejecución y evaluación de actividades educativas, bajo la supervisión de un tutor. Reflexión crítica. Se promueve la reflexión crítica sobre la experiencia práctica, animando a los estudiantes a analizar sus acciones, identificar áreas de mejora y considerar cómo aplicar los conocimientos teóricos en situaciones reales. Desarrollo de competencias. Durante las prácticas, los estudiantes desarrollan competencias clave, como la gestión del aula, la comunicación efectiva con estudiantes y colegas, y la adaptación de las estrategias de enseñanza a las necesidades de los alumnos. Informe final. Al finalizar las prácticas, los estudiantes elaboran un informe que resume su experiencia, los aprendizajes adquiridos, y una evaluación de su desarrollo profesional, lo que les ayuda a consolidar su aprendizaje. Objetivos de la asignatura. Proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica significativa en el ámbito educativo. Facilitar la aplicación de teorías y metodologías aprendidas en un contexto real. Fomentar la reflexión crítica y el desarrollo profesional continuo. Esta asignatura es esencial para preparar a los futuros educadores para enfrentar los desafíos del aula y contribuir de manera efectiva a la mejora de la educación, proporcionando una base sólida para su carrera profesional. Trabajo de fin de máster, TFM, es una asignatura culminante del segundo año del Máster en Educación que permite a los estudiantes integrar y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del programa en un proyecto de investigación o intervención educativa. Contenidos principales. Elección del tema. Los estudiantes seleccionan un tema de interés relacionado con la educación, que puede abarcar áreas como la didáctica, la política educativa, la psicología del aprendizaje, la innovación, entre otros. Formulación de la pregunta de investigación. Se guía a los estudiantes en la formulación de una pregunta de investigación clara y específica, que orientará el desarrollo del TFM. Revisión de literatura. Los estudiantes realizan una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el tema elegido, lo que les permite situar su trabajo en el contexto actual y justificar la relevancia de su investigación. Metodología. Se elige y se justifica la metodología de investigación que se utilizará para abordar la pregunta planteada, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta, y se diseñan los instrumentos de recolección de datos. Desarrollo del trabajo. Los estudiantes recopilan y analizan datos, discuten sus hallazgos y elaboran un informe escrito que presenta su investigación de manera clara y estructurada. Defensa del TFM. Al finalizar, los estudiantes presentan y defienden su trabajo ante un tribunal académico, donde demuestran su comprensión del tema y su capacidad para argumentar y discutir sus hallazgos. Objetivos de la asignatura. Fomentar la investigación autónoma y el pensamiento crítico en el ámbito educativo. Desarrollar habilidades para la planificación, ejecución y presentación de un proyecto de investigación. Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del máster en un trabajo coherente y significativo.
El TFM es una experiencia esencial para que los estudiantes consoliden su formación, demuestren sus competencias profesionales y contribuyan al conocimiento en el campo de la educación, sirviendo como puente hacia su futura carrera en el ámbito educativo.